Buenas noches, bienvenidos a otra mesa redonda de narrativa gráfica y espacio ¿va? Estamos aquí junto a dos grandes invitados y que pasan encerrados en su respectivo departamento haciendo su trabajo. Don Cote Carvajal, hola, bienvenido. Muchas gracias. Don Juan Nitrox Márquez, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Un placer tenerlo por acá. Vamos a hacer una mesa redonda seria esta vez. Vamos a hablar de datos técnicos, sin ninguna broma ni nada por el estilo, porque he recibido muchos comentarios negativos en redes sociales y eso afecta mi imagen, como ustedes saben. Felipe Benavides, Flynn para los amigos, que les habla, director, creador, conductor y manager de narrativagráfica.cl. Y Junior también. No, me despedí de Junior. Ah, ya. Sí, hace rato que no hacemos la SEO en narrativa gráfica, todo cochino. En Espacio A, Cowork, acá en Alfredo Río Seco, en Porro Italia, este rico espacio que ahora tiene ventilación, está haciendo más calorcito, así que está más rico, ya no nos matamos de frío. Bueno, a pesar de que poníamos estufa, pero creo que está más rico, van a ser mejores las mesas redondas, vamos a hacer una toda la semana de aquí en adelante. André. ¿Cuántas te quedan de este año? Dos. ¿Dos más? Sí. Octubre y noviembre. En diciembre no hacemos porque estamos ayudándole a Santa Claus a hacer los regalos para los niños. Ya, pues. Como todo buen duende. Hay que dibujar mucho. Sí, por supuesto. Esta vez vamos a hablar de color en cómics, ¿ya? Principalmente color digital, porque hace bastante años ya, desde los 90 que no se ocupa el color análogo, o se hace muy rara vez. Y para la industria, para la que trabaja más de manera rápida, sobre todo la estadounidense, se ocupa digital porque tiene que salir rápido, ¿cierto? ¿Pregunta? ¿Pregunta? Sí. ¿O no? Lo que pasa es que es un poco injusto voy a partir con un statement, sorry. Que me hayan invitado a mí a hablar de color de cómics junto a Nitrox es como que me hayan invitado, no sé, a Zamorano con Caselli, no sé si me explico. Es muy viejo Nitrox. ¿Se perdió un penal? O sea, cuando yo estaba dando los primeros pasos en el mundillo del cómic chileno, a principios de siglo, el Nitrox ya estaba exponiendo sus ilustraciones. Que eso, ahí tenemos una diferencia con Nitrox que yo lo encuentro que es, más que colorista, yo encuentro que es un autor integral. Sí, por supuesto. No, estamos de acuerdo. Y el primer ilustrador, y ahora con los ¿cuántos años ya lleváis haciendo cómics? Así como más arriba del caballo, porque en un momento era pura ilustración. No, 5 años. No sé, 2012. 2012. 2012 más. Ya, esos son 5 años, le hecho un té, ¿viste? Ni que te siguiera en Twitter. Sí. Entonces, es como... Del hoyo. Claro, del hoyo. Que es la primera FIC, 2011. 2011. Sí, tienes razón. en el Chincowe, en Peñarol. Entonces, es un poco injusto porque como yo soy un humilde colorista de cómic, y aquí lo voy a enganchar con la pregunta que hizo Flint, que a mí va a ser Flint, siempre. Como el oficio de colorista de cómic responde únicamente a una necesidad de producción. Nada más. Incluso yo diría que era entintador también. En el mercado norteamericano. Para allá iba. Lo que pasa es que muchos de los productos culturales que se publican, como libros o novelas gráficas o cómics, dependen mucho del sistema de producción del país o el territorio en donde se publican. ¿Ya? En el caso del cómic gringo, que es el 95% de lo que me han encargado en estos 9 años, en mi caso, no sé, Nitrox, ¿te han encargado de Europa o de Asia algún cómic? De África. Me estás hueveando. Pero también son todos gringos mientras vengan de fuera y me No, pero en serio, de África. Sí, yo me acuerdo que la Carla Díaz hizo uno de África también. Por allá me llegaron pegas de... Oye, yo también colorí uno de eso. Sí, ¿son africanos? Sí, los africanos, ¿cierto? Oye, qué pero uno era David, creo. Entonces, sí, igual... Uno no sabe... Sí. Y pagan por PayPal, así que... Claro, también pagan por PayPal, cierto. Entonces, en el caso del cómic gringo, se divide la producción artística que podría hacerlo una persona, digamos. Una sola persona. Dibujo, tinta, color... Incluso podría ser todo una misma persona, digamos.
Como en Europa, como Félix Vega que lo hace a veces. Como Félix Vega, que claro, de hecho, él hace todo en lo que está haciendo ahora. No digital, supuestamente. Y él no lo hace exacto, pero por eso les decía que tiene mucho que ver con el modelo de producción de cada territorio, país donde se publique. En Francia funciona totalmente distinto, se hace un libro al año, a veces un libro cada 2 años. Son Ahora sí. Entonces podéis colerlo tú, podéis intentarlo tú, todo. Hola. Entonces, en ese caso, y específicamente el colorista de cómic, existe solo por una necesidad de producción. Mis pegas, el 90 y tantos % estos 9 años han sido solo para Estados Unidos. Entonces, tiene mucho que ver con los tiempos y la publicación. Cuando yo empecé en 2008, mi primera publicación impresa en Estados Unidos salió el 2010. Yo siento que en esa época se publicaba mucho menos cómic bimensual o semanal. Ahora hasta 2 o 3 días atrás leí que creo que Avengers los van a tirar semanal. ¿Ya? Bueno, queda re bien hecho eso. Claro. Me encargo. Los japos, por eso, y eso iba, que los japos publican en otro sistema totalmente distinto, en blanco y negro, desechable, en semanarios. Son como 20 páginas a la semana, creo. Como 20 personas que trabajan. Y son, exacto, son un mangaka y todo, chistoso. Ya, aquí voy a mandarme ¿me puedo mandar un? Acércate, ¿no? Ya. Cualquier mangaka que se diga mangaka que no tiene editor no es mangaka. ¿Por qué? Porque en ese modelo de producción el editor es casi tan importante como el autor. Dicho sea de paso, el autor y sus 5 o 6 asistentes. Chinos, todo. Probablemente son todos japoneses igual, pero bueno, sí. Entonces, el editor es muy importante. Hoy día vi una noticia de alguien en Twitter que una chica de 13 años estaba publicando un manga en una revista de shoujo japonesa. De 13 años. Entonces, como para que los de más de 30 lloren. ¿Ya? Y yo decía, bueno, pero es que el editor es súper importante, porque el editor trabaja heavy palmo a palmo con el mangaka. Entonces, ahí no es solo la niña de 13 años. El editor maneja toda la historia. Exactamente. Los guía. Sí, heavy. Entonces, eso, si quieren aprender de eso, vean Bakuman, el anime de Bakuman, queda clarísimo cómo funciona. ¿Hay un anime ahora? El manga mejor. Hubo un anime, si esto ya tiene como 5 años. Yo empecé a leer el manga. Bien, El manga es mejor. El manga es mejor. Sí, todos dicen lo mismo, que siempre el manga es mejor. El final es malo. ¿Cachai? Pero bueno, yo lo vi y ahí me queda harto claro. También he leído un par de libros de la industria del chollo y es súper entretenido. Entonces, en el caso del color, es solo una necesidad de producción. El color de cómic es solo una necesidad de producción. De hecho, Nelson Daniel partió como colorista, incluso, en IW, también en Marvel, algunos números, y ahora hace todo. ¿Cómo? No tengo idea. Porque hace un número cada 5 semanas, aprox. Y Guamarma te dibujan otro. Y no, espérate. Y las ilustraciones que hace aparte. Pero si espérate, no se ahorra pasos. Porque uno diría, tú haces todo, decir, ¿para qué voy a dibujar esta mesa? Pues si después la puedo hacer con el color, ¿cachai? O con la tinta. O con la tinta. claro. Y el tipo hace todos los pasos. Está loco. Hola, Nelson. Te queremos. Impresionante. Hoy día vi el artbook, Ya. lo tenía un amigo y impresionante el trabajo que tiene el desgraciado, el manejo de Agraciado. de las luces y todo, hombre. Agraciado. Es desgraciado. Está grabado. Es desgraciado con cariño. Me relajé un poco de esto. Claro. Te voy a tallar en Twitter a Nelson especialmente. Es muy bueno. Muy bueno. Nada, Este edita muy mal. Yo he escuchado todo su no cuestión. tengo tiempo, estas cuestiones duran más de una hora andar editando. Me encantan los sonidos de decir, oye, voy a editar esa parte. Sí, no te preocupes, yo la voy a cortar. Sí. Clic, clic. Y se escucha todo. Así que producción. Eso es lo entretenido. Ya. Eso, ya. Qué bueno. Gracias por haber venido. Clásico. Ya, yo quiero partir con otra pregunta para mostrar más o menos que esta no es una profesión o oficio particular de ciertas carreras. A ver. ¿Qué estudiaste tú, Nitros? Yo estudié diseño publicitario. Ya. ¿Qué estudiaste tú, Pote? ¿En serio?
¡Wow! ¡Qué fuerte! Para mí siempre estudiaste ilustración. Sí, pero es que ya conocí al profesor, entonces. Ah. Ya. ¿También estudiaste ilustración? No, lo conocí, entonces dije, pero yo lo conozco. Necesito a alguien como que admire para poder estudiar. Ah, bueno. No, claro, lo que pasa es que yo, bueno, te estaba sonando muy mal. Yo conocí al Nitrox en un colectivo de ilustración, me acuerdo. Sí, gráfico. Yo te compré un set de postales, creo que aún las tengo. Creo que aún las tengo. ¿Los dejo y me voy? No sé. ¿Y tú qué Ya, estudiaste? yo estudié, mira, en la media estudié programación en computación. Ya, super ad hoc. Claro, caleta. Ahí me di cuenta que en realidad quería dibujar. Y así dibujaba a mis compañeras. ¿Encima? Te gusta en volante y te Cuerpo pintado. ¿Cuerpo pintado? Cuerpo pintado. No, en los años 90 los cuerpos pintados no existían. Yo hacía tatuaje La temporales. Entonces, después de eso, claro, tratando de encontrar una carrera que me sirviera, diseño y sitios web. Como eso. Ya, entonces, Pero- ¿ninguno estudió ilustración técnicamente tal o...? No, yo en mi caso, desde el punto de vista del cómic, desde el 99 entré a un taller de cómic, Ujú. dibujé un tiempo, publiqué fanzines, y de ahí empecé a hacer historias, guión, y trabajaba y no trabajaba, sino que hacíamos historias en conjunto, como lo hace uno cuando es joven, digamos. Y tenía Bárbara Candado, y tenía otro nombre. Claro, todas esas cosas. Sí, impresionantes. Y Sí, no, que nosotros, o sea, el mundo es así. el mundillo, creo. Chiquitito, así. Claro. Junté los deditos así. Que no veo la cámara. No hay, No hay cámara, esto va a ser un podcast después. Entonces, no sabíamos todo lo que pasaba, lo que hacían el resto. Nosotros estábamos en la casa de Rafael Nangarín y en una pieza montamos todos los computadores y teníamos como 4 computadores. era una fresquito. pieza maravillosa. Fresquito, súper fresquito. Claro, y entonces ahí pintábamos toda la producción que teníamos, porque teníamos un montón de dibujantes. No podíamos sacar ningún cómic, sí. Siempre quedábamos como a 3-4 páginas y se nos iba el dibujante. Porque se ponía a estudiar o se ponía a trabajar. Claro, yo empecé en los talleres, con Photoshop 3, 4, 3. Tan moderno. Wow. Tenía capas todavía. Ya Ya habían capas. Sí. Ya habían Sí, leyes. no, Sí, sí. sí. Todo se hacía por acá. Yo no tenía capas en mi foto. Entonces, bueno, eso fue a principios de siglo. Y después como mi motivación se fue un poco más para el lado del emprendimiento, entonces dejé de hacer cómic para dar más oportunidades a otros también que lo hicieran. Fue un craso error de mi parte. Sí, yo cometí el mismo error. Claro, pero aprendí otras cosas y conocí a mucha gente con la que ahora trabajo, como Diego Toro, por ejemplo. Conocido acá. Sí, pues estaba un par de veces acá. Y saber vivir su no sé cómo decirlo, su streaming. cosa, sí, su video. Eso. O sea, técnicamente no estudiaron algo que tuviese que ver directamente con O sea, color de formal cómic. no, informal sí. Sí, Por los sí, talleres, sí, por eso, todo. sí. Claro, hay autodidacta. Libros, Sí. te comías todo. El 2008 cuando me pasó lo del color, dije, ¿sabes qué? Nadie quiere ser colorista, todos quieren dibujar. Perdí, no sé, 10 años de práctica. Diego Toro me vuela la mano. Pensaba que decía otra cosa. Dibujando, así que mejor pruebo colorear, porque nadie quiere colorear. Sí. Y era un servicio que realmente Se necesitaba. Había internet, tenía una Genius, tenía un Mac, era lo único que tenía en esa época, después de haber cerrado la oficina que tuve. Estaba con mis papás viviendo aún, así que como que me retrocedí a la casa de mis papás, digamos. Estaba en un escritorio ahí, 1 por 2 metros, y dije, ¿qué puedo hacer? Yo quiero hacer cómic y pene el resto, no voy a hacer más cuestiones. Cómic. Dije pene. Entonces, No te preocupes, yo voy a editar el pene y voy a poner una palabra muy suelta. claro, el otro podcast vaya a agarrar de esa cuestión De Fernando o de Mauro. Claro. Claro. Entonces, que hablé con Alfredo Rodríguez en ese momento, que es un amigo ya de esa época, con lo que ya habíamos colaborado un montón de cosas. Que también pasó por acá. También pasó por acá. Yo había coloreado algunas cosas para Caleuche Comic, entre el 2007 y 2008. Aparte que publiqué un par de cosas mías ahí también, como guionista.
Pero dije, ¿sabes qué? Tengo las herramientas, ya, ¿qué tengo que hacer para esta cuestión? Para que funcione de verdad. Hablé con el Alfredo me dice, ¿sabes qué? Mira, hay estos libros y en realidad, como no salen en la portada los coloristas, nadie quiere ser colorista. Por ego. Eso fue lo que me dijo el Sí. Alfredo y a mí me calzó todo calza pollo, 20 años antes de que existiera la palabra todo calza pollo. Y empecé a ver libros, como el típico libro, ¿cómo colorear cómics de DC? O sea, creo que ese fue el primer libro. ¿Cómo colorear cómics de DC Comics? Creo que sí. Ese primero, y lo estudié. Muy autodidacta, en el fondo. Y empecé a probar. Bajé ilustraciones de internet, tenía páginas de cómic ya, postulé, me acuerdo que en algún momento postulé un concurso de una editorial chilena, me lo gané, y así, de poquitito. Ahora, en esa época, yo creo que cobraba $10 por página con suerte. $10. ¿Y ahora? 60. Mira. Yo no cobraba en ese tiempo. ¿Y ahora? Ah, es Es que nosotros hacíamos pegas exteriores para generar lucas, para poder mantener la oficina que nunca se pudo mantener realmente. Ah, Ya, perfecto. eso era Aquagraphic, ¿cierto? Sí, ¿A dónde estaba eso ubicado? en la casa del Rafa. Pero, ¿a dónde estaba eso? Po? Al lado del Club Hípico. Sí, que es la casa de la mamá del Rafa. Santiago, digamos. Sí, la comuna Sí, de Santiago. es que Rafael ya no vive en Santiago. Sí, pues no, se pasa. Está ¿Dónde en está? el Chiloé, por ahí. Sí, lo es, sí. Eh, Si estábamos al lado. Rafael Langarí fue uno, para los que no saben, fue autor y gestor de varias cosas, pero me acuerdo de haber comprado unos cómics de Zenith que habían hecho Sí, ustedes, la ¿no? Zenith Trilogy Sí, y el Tauca. ya, para que busquen Sí. ahí en Google, ¿cierto? Digo yo. Sí, iba a traer. Colorido. Sí, pues, por eso es que para eso iba, ya, exacto. ya, cuando entraste tú al taller de Rafael, ¿qué edad tenías? ¿Entraste a tomar clase ahí? Oh. Estaba en la media. No me acuerdo. Estaba en la media. No te acordáis. ¿Pero entraste como a hacer un curso ahí, a tomar un en taller? el liceo de o- aplicación. Claro, eres como alumno del taller que hacía él, ¿no? Con Diego Toro me pasó lo mismo, yo fui al colegio a hacer taller también, y él estaba ahí, su segundo mejor alumno, Diego Toro. ¿Cuál fue el primero? Chuta, ¿cómo sería el colegio? Sí, ¿quién era el primero? El primer era De bueno. era un compañero del Diego con el que siempre competían, que tenía era más talentoso, digamos, así como sin hacer nada, dibujaba la raja, sin estudiar, y se fue a Estados Unidos y lo perdimos. ¿Porque se murió? No, lo perdimos en el sentido de que está haciendo otra cosa, da lo mismo. Otro que sí. Otro que perdimos, exacto. ¿Y tú coloreaste entonces los Zenith? Claro, los coloreamos con el grupo, porque teníamos un Ah, grupo claro. que nos enseñamos entre todos. Claro, lo que pasa es que te voy a contar a los que están escuchando que hubo una época de los 90 cuando Image sacó los cómics en Estados Unidos. Había una onda muy heavy, yo creo que duró hasta como el 2007, 2010 incluso, como de hacer estudios. Como que la gracia era tener un estudio, como juntarse todo, igual que Los los Badass. Liquid, los Badass, que era como la opción que tenía, como que lo veíamos en las noticias, digamos, de que Jim Lee con sus amigos se juntaban en un estudio, entonces era como, esa era la fórmula, digamos. Entonces se usó mucho eso de tener estudio, oficina o algo así. Te estuve supliendo un poquito. Gracias José Luis, eres muy amable. Sí. No sé quién es él. Ah. Gracias, don Pepe. Mira, una foto Inception. Esa cosa. Para fotos, no puede ser un lujo, ¿no? Inception de fotos. Ya, entonces partiste haciendo un taller y después Claro, éramos terminaste. varios los del taller, entonces nos quedamos trabajando. ¿Quién más está haciendo algo aparte de Rafael? ¿Te acordáis de alguien más que esté? ¿Cómo? ¿Ahí? Ahora, actualmente, del taller, de ese taller. De ese taller. Lo que te está preguntando es quiénes son los que sobrevivieron a todo eso. Sí, por eso te ¿Quién pregunta. sobrevivió? Te voy a traducir, ¿ya? Okay. José Muñoz. Thank you, my friend, thank you. José Muñoz que hace ilustraciones para juegos de fantasía y cosas así para afuera. Ya. Ya. Él también está haciendo ilustraciones, que es otra cosa. No, va a morir. Tiene nada que ver con... Todos murieron. No murieron. Como ese flashback. Artísticamente, creativamente hablando. Como mirando al infinito. Yo sé que varios Tú que de estás escuchando, no me acuerdo tu nombre. Tú demás murieron. Sí, es que igual los que escuchan igual tienen... Es que estoy seguro que hay alguien más que no me puedo acordar. se te olvidó. Bueno, está bien. Pero te quiero aquí, te tengo en mi Sí, corazón. sí. No, Pero han pasado mucho y... Sí, pero es que ya estoy ingeniero. pues por eso... es que Había uno que era doctor.
Doctor, ¿Cómo no. cambiar medicina por el cómic? Qué tonto. Ginecóloga y veterinaria aquí. Ustedes que escuchan no pudieron ver la cara que puso Nitrox. Te dejó changos. Si la cago, me... Bueno, igual yo hago retoque más que color o dibujo. Oh, entonces, ¿qué está aquí? No. A ver, sí, yo te he visto pegas de eso poniéndole, hace un tiempo atrás cuando recién nos conocemos, que le ponía gotitas a las botellas Le de... ponía gotitas a las botellas, afectaba a las niñas, le sacaba las cicatrices. El acné. Hacía ahí Photoshop. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Seguía haciendo Photoshop? ¿O ya... Esa es tu pega principal. Es que ahora es 50-50. Qué buena pregunta. Trato de que sea más ilustración y dibujo, color, más que retoque. Pero si sale el retoque, no me demoro nada, entonces como... Le da uno para adentro. Sí, porque tu pega principal es colorear, ¿cierto, Cote? En mi pega principal, así como comillas de oficina, claro, es colorear cómics. Ya, Es como entre un 70 y un 80% del tiempo que tengo para trabajar, en general, digamos, es color de cómic. Ya. Y un 20-30% es en guión de cómic. Pero ese, Para libros de autor, para ti, como El colorista nana para ti mismo yo. y como Corazón Nerd. Claro. Nerd. Y ahora estoy en una novela gráfica de aventuras para niños, ciencia ficción, con la Jade González. Estoy en la última fase, espero, de la novela gráfica de un drama semi-biográfico de Cardenal Silvanrix, que hice el guión y el color. Súper católico. Acabo de terminar el libro de... Tú terminaste el del Papa, ¿viste? Yo no quería decirlo porque... Por eso los traje, yo ya lo sabía, pero para no que quería supieran que en realidad yo soy un católico devoto, entonces los traje a ellos todos, el cardenal y el papa. Bueno, yo sí soy católico, pero no tiene mucho que ver con eso. Yo hice... estoy en esas dos como cosas autorales, digamos. Ya, entonces, Cardenal lo hice con Lucho Insunza, que para no olvidar a los ya, coautores. Lucho Insunza con el Cardenal, Jade González, así se llama previamente, la novela de ciencia ficción para niños, una gráfica. Entonces ese es como ¿y el nerd? la autora. ¿El Corazón Nerd? Corazón Nerd, Ahí no pucha, es que ahí hay nombraste muchos. nadie. Po. Ya, ¿viste? La Rowain, la Yaritza. No se llama Rowain ella. No, para mí es Rowain. La Rowain, la Yaritza, Reinaldo Lai, Diego Toro, Daniela Viviani y Lucho Insunza. Y la ilustración y la portada de la Katy Nicolau. Súper. Tú hiciste un cómic de el Papa Francisco. Nitrox. Sí. Porque la gente no sabe que le estamos preguntando. Sí, pero ¿qué va a contestar? Ahí van a reconocer su voz. Sí, gracias. ¿Qué hiciste ahí? El dibujo, Todo el color, el trabajo todo. gráfico. Por eso te decía, Sí, es sí, integral. él es más... Y eso hace hasta pan integral. Para que no es chiste. Sí, sí. Y no es chiste. Pantrox. El Pantrox. Que hoy día no trajo de nuevo. No. Chan. Es que a Yo los para niños- eso te a los invité, niños por no les loco. gusta No, el o eran postales o era pan. Y prefiero las postales, po. Obvio. Como un grito ahogado. Pero yo... sí, porque yo le dije, voy a ir a Fix, llévame pan. Y lo vi en Fix y no me trajo pan. Y ahora lo invito acá, especialmente. Dije, ¿a dónde meto a Nitrox para que me traiga un pan? Ahí. La mesa redonda. Y No el te pan... trajo. Manda un WhatsApp y yo no puedo. Dale. Es para mantener el suspenso, Flynn. Sí. Para mí que son unos panes de plástico que compró y los... Sí, el mismo, lo voy pintando. Los compráis en el castaño y después decís que son tuyos. No, no haría eso. Como el Starbucks. Piscina, ¿no? Hoy estamos hablando de cualquier tontera, pero no lo que... Bueno, ¿Estamos hablando? estamos siguiendo el moderador, digámoslo. No, perdón, yo estoy cansadito ya a mi edad. Así que a eso me dedico. Me El 80% en color digital y el 20% aprox en cosas autorales. Nitrox. 50 y 50. 50 en retoque y varios. Toque publicidad. Y 50 en Pan. cómic en Todo general, de digamos, ilustración, ¿no? sí. Ya. Que para mí son... Ay, claro. Y el otro 80% pan. O sea, soy el panadero del cómic. Bien. Cuando Nitrox, para que la gente sepa, Gracias. cuando tú coloreas un cómic, ¿es de dibujo tuyo o le coloreas cómic a otras personas que hayan dibujado a otras personas? Mira, ahora estoy dibujando, o sea, terminé de dibujar el Papa Francisco, pero estoy coloreando uno de un gringo. No me acuerdo cómo se llama. Del se llama el gringo. Es una computadora. No, sí. Sí, pero le falta una L. Ahí. Del con una L. Y él me manda una página semanal, yo se la coloreo y... Una página de semana. Y él dibuja.
Sí. ¿Y el guión? No sé quién es. Ah, ya. No sé quién es. Pero generalmente me dicen, no, necesito sí, que esto sea blanco, esto sea verde. Los cambios son muy chiquititos, de pura ¿Y acción. te manda el guión? Sí, creo que me mandó el guión. Ah, ya. Porque no requiere mucho guión realmente, hasta donde voy. Ya. No, es que yo lo pregunto porque... Hay partes donde realmente se necesite todo, pero eso iba. eso cuando miráis y no es pura acción, Y no te se agarran todo a combo. Y te ¿cachai? las manda de a una. Sí, porque me las va pagando de una. Porque de estos independientes... Sí, yo también trabajo en Independiente Nitrox. Sí. Entonces, también he pintado para otras personas, pero... ¿Por qué paráis para foto? Esa pausa fue porque Flynn está sacando fotos y Nitrox no puede hablar y Y sonreír. Claro, entonces... Ay. Claro, hay distintos estilos de color. Por ejemplo, también estaba pintando para el Dani Jiménez, para una pega de un juego de video, que él tiene un estilo más realista. Entonces, pero me pidieron un estilo más sintético para pintar eso. Pero eso es ilustración. Sí, son imágenes planas. Ah, ya, perfecto. Igual son viñetas. Porque No, va contando una historia, pero son Sí, imágenes claro. planas. Y ahí uno tiene que adaptarse al estilo del dibujante, potenciar lo que más se pueda, sin pasarlo a llevar, sin borrar. ¿Cómo hacía eso? ¿Cómo lo potenciáis sin pasarlo ya? ¿Complicado? Sí. Sí, no. Es que mira, complica más cuando el dibujante no sabe dibujar. Por ejemplo, Uy. bueno, el gringo ya me dijo que no habla español, así que puedo hablar de él. El gringo Nitrox, hay un software que tú pones, no importa. que lo pones en el parlante y lo de español te lo va a traducir en inglés. Bueno, Este señor gringo pero este es chileno. no es muy buen dibujante. Arreglándola, bajándola el tono. Entonces, las sombras no están bien puestas, las texturas tampoco, el dominio de nada. De nada. Entonces, cuesta un poco colorear. Entonces ahí meto un poquito la mano e intervengo un poco la línea. ¿Cómo llegaste a ese gringo? No, él me contactó por Dejanar. Por Dejanar. Sí. ¿Ven? Dejanar todavía funciona. Peladores. Sí. Me contactó y me pidió que le pintara alguna gestión. Listo, todo feliz. Yo trato que quede la imagen lo mejor posible. Si intervengo mucho, obviamente le pregunto, ¿sabes qué? ¿Le puedo quitar esto si quiere? ¿O le puedo agregar más? Y me dice, no, métele más efecto siempre. Así que, más efecto. Y sin guión. No, sí hay un guión, pero hasta el momento no llegamos a una parte donde realmente lo necesite. ¿Y cómo sabéis si es de... No De sé, día, si es de de noche, noche, si son las de 3 de la verano, tarde? sí. Sí, exacto. ¿Cómo sabéis eso? Buena pregunta. ¿Porque estaba el sol? No, sí, pero a ver, por ejemplo. Es que no ha pasado, todavía no hace un cambio. Ya. No hay Está en la una misma real. escena todavía. Ya, la raja. Exacto. Una página semanal. Y de No, está repente bien. se Está bien. demora. Sí, pero es que Entonces- puede ser que lleváis un año, entonces son 52 páginas. Claro. ¿Verdad? Ya muerto. ¿Viste? Ya. No, te lo pregunto porque, bueno. Sí, más me cuesta cuando me tengo que colorear a mí. ¿Por qué? ¿Por qué te cuesta más colorearte a ti? Porque no sé hasta dónde dibujar para empezar a colorear. ¡Ay, qué buena esa! Es buen tema ese. Perdón. Dale. Por ejemplo, cuando dibujaba el hoyo, ¿Ya? Que no es dibujar como el Ya. hoyo y tampoco Sí. es usar una cosa que se llama igual para dibujar. claro, voy a cambiarle el nombre, es La Ciudad Infinita. Eso, perfecto. Cuando dibujamos La Ciudad Infinita, Pero explica qué es la ciudad infinita para es la un gente que está cómic que escuchando. hicimos con Mauricio Humada. Ya. Bien. Es como medio infantil. Y Era bueno esa. Es bueno. Entonces, Era porque yo no lo he visto más. justo tocó que era de noche, yo lo quería hacer en blanco y negro y quería que se notara que todo era penumbra, entonces lo llené de líneas. Pura churada. Era cuando tenía Pura ahí churada, a Churitis churada, en esa churada, época. churada, Sí. churada. Sí. Oh, esto está muy claro. No, más línea. Oh, no, más Ya. línea. Tengo que llegar al gris. Y después, ¿cómo se veía eso en la impresión? Como lo digo. Así se llamaba el cómic, ¿no? Entonces lo que hice, reduje las páginas y le hice tamaño. Lo dibujé a tamaño, cosa que... Cosa que no resulta. Ya, perfecto. Exactamente. Entonces, Ojo, quienes escuchan, las páginas de cómics se dibujan más grandes que no salen impresas, en general. entonces ahora para el Papa Francisco, por ejemplo, las primeras 5 páginas tienen algo achurado, pero el resto ya no. Ya, perfecto. Porque lo voy a pintar yo, pues entonces preferí terminarlo con el color. Claro, en la práctica, lo que hace el color y el entintado es terminar el dibujo. Sí. Darle volumen, luces y sombras, Eso es. temperatura. Y por eso les decía al principio que uno, en el fondo, es una cadena, es un reemplazo de una parte del trabajo que podría ser una persona, como lo hace Nitrox en el caso del Papa y el Nelson en todas sus pegas, digamos. ¿Sí?
Y hablando del guión, para ti es súper importante el guión, ¿cierto, Cote? Para mí es súper importante el guión. Además de tu talk, ¿por qué? Porque tengo que saber qué va a pasar. A ver, ejemplo. Pero no solo la acción. No, te voy a dar un ejemplo. En general, no hay instrucciones de color en los cómics. No. En general. No sé, Salvo un detalle específico. El protagonista tiene el pelo rubio. El protagonista, la polola del protagonista es morena. Ya, bacán. Pero resulta que, por un ejemplo, el protagonista, hay una mochila, y yo no sé que la mochila es muy importante. Si no me lo dice en el guión, yo pinto una mochila de un color que no se note, digamos. Porque pase piola, que importa la mochila. ¿Cachai? Verde. Azul. Ya, da lo mismo, whatever. Da lo mismo. Y resulta que después, en la página 21, la penúltima página del issue, algo mágico sale de la mochila. El gato Félix. Da lo mismo, es un ejemplo. Entonces, ahí es cuando yo digo, he dibujado 20 páginas al protagonista con una mochila que hice pasar piola todo el rato, y resulta que narrativamente era importante que la mochila se destacara de vez en cuando en tal o cual situación. ¿Cachai? Eso es una razón de narración, digamos, de historia. Y lloráis ahí. No, pues que no me pasa, porque yo siempre que... Mi chiquillo, ¿viste? Es que yo pido el guión. Es que es inconcebible sin guión. Sí, uno tiene que pedir generalmente el guión. Es que es inconcebible hacer un... Sí, pero es que hay mucha gente que no lo pide. Es que, a ver, yo hago clases de guión y les digo a los muchachos, tanto de guión audiovisual como de guión de narrativa gráfica, que tienen que ser específicos en ese sentido si no saben con qué contraparte están trabajando, dibujante y colorista. Claro, si no sabes... Porque si en la viñeta no le dices que es una viñeta que está de día, es mediodía en verano, o es medianoche en invierno, para el color es totalmente diferente, ¿cachai? Sí. Incluso, y más allá de la representación de la realidad, puede ser que a pesar de que sea un día a pleno sol, el guión dice esto tiene que ser triste. Claro, ya, no voy a poner el color ¿Cachai? Exactamente. Entonces, es importante, no es importante, es esencial el guión. Y siempre es importantísimo tener el guión terminado antes de empezar a dibujar. Y he empezado como 7 cómics donde... Habla más fuerte, negro, que no te haya escuchado. He empezado como 7... ¿Se escucha ahí, al fondo? He empezado como 7 ¿Y de nuevo? donde empiezo a dibujar y sé ¿Ya? que tengo que colorear también. ¿Ya? Y no está terminado. No está terminado y... es complicado. Complicado porque hay un montón de factores que no sabéis cómo sigue. Tú no sabéis cómo termina la historia. No sabéis cómo sigue. Sí. Que necesitas ahí para resolverlo. Es como el efecto de la mochila del cote. Sí, po. Pero yo... Claro, o sea, ponte que es como empezar, pensemos que Spider-Man nunca lo inventó nadie, y te mandan una historia, tienes que colorear a Spider-Man, y resulta que el traje no era así, tú lo pintaste verde. Amarillo. Y resulta que no, porque es rojo y azul, porque el rojo es porque Mary Jane era colorina, como la película de Raimi. ¿Ya? Por ejemplo, chucha, y eso nunca lo supe, ¿cachai? Entonces, y es verdad, ¿el rojo traje de bueno, en la trilogía de Sam Raimi, cuando diseña el traje Peter Parker, mientras lo diseña, pasan escenas de él mirando a Mary Jane a través de la ventana. Pero si Flynn, si tuviste esa película en realidad, sí, pero no noté eso. Yo lo noté porque la vi mucho y la tengo en la casa y me gusta y me encanta, ¿ya? Entonces sí, es muy importante el guión y tenerlo obviamente terminado al menos el capítulo. Lo que nos pasa regularmente con los dibujantes con los que trabajo es que cuando nos invitan a un proyecto de más de un issue, de un capítulo, nos cuentan de qué es la historia en general. Profesional, eso se hace. Claro, nos mandan un argumento. Una sinopsis. O incluso en el mismo mail nos cuentan, mira, esta es la historia de esta cuestión. Son 5 o 6 capítulos o 4 capítulos. Y va a pasar esto y esto en general de este género. Ah, ya. ¿Y cuáles son las referencias? Pucha, es como, no sé. Las referencias son súper importantes. ¿Sí? Esto es como Buffy la casa de vampiro, pero en Japón. ¿Cachai? No, esto es como los Caballeros Zodiaco, pero en vez de que están aquí, están en el cielo, que tenemos una historia en la que estamos trabajando con el Diego Toro, que es más o menos así.
¿Ya? Entonces, y hay, es harta fantasía, pero hay harta acción. Harta acción. Ese tipo de cosas, aunque suene de perogrullo, sirven para, cuando en el momento me llega a mí la página ya lista, digamos, para colorear, uno tiene esas referencias, juntaste material y ya cacháis los tonos a usar. Cuando es acción en esos cómics o en esas animaciones pasa tal cosa, se usan tales tonos de color, etc. Entonces, eso, en el fondo es... Ahora, hay veces en que tampoco te mandan nada, digamos. Nada, sí. ¿Y qué serie? Nada. Tenés que inventar, ¿no? Es que lo que pasa... Tenés que inventar y de repente alguien te va a decir, ¿sabes qué? No, es que esto es de noche. Ok. Oh, Y le ponía un azul medio verdoso, no me listo. Claro, a mí... una capa. Claro, a mí nunca me ha pasado que no me manden guión. Nunca. Pero sí a veces ha Lo que sucedido... no son falta de detalle. Ese para allá iba bien ni El personaje está parado, listo. Claro, o sea, el guión a veces dice, en el diálogo, ¿cachai? El cartucho dice, no sé, noche, 22 horas de Nueva York. Ya, po. Y después el dibujante te manda eso, y obvio, en noche, porque ¿cachai? La noche está con el cielo entintado, negro. Perfecto, noche ya, todo calza perfecto, todo calza pollo, de nuevo. Pero hay veces en que el dibujante entrega la página, tú ya tenías el guión y no cuadra lo que te manda el dibujante con lo del guión. Malditos dibujantes. No es maldito, sí, es coautor, así que él puede hacer lo que quiera. Yo soy un brazo del dibujante. Eso es para los coloristas, exclusivamente coloristas, digamos, como en mi caso. Nosotros somos un brazo del dibujante. Si el dibujante tuviera más tiempo, probablemente haría todo. ¿Ya? Entonces... Pero Marcos hizo mal el dibujo, obviamente. Bueno, pero sería el suyo, así como yo hice mal colorista nana y en mío y da lo mismo, ¿cachai? Da lo mismo. Pero el dibujante, si tuviera tiempo, porque el modelo de producción es así, haría todo él. Y lo demuestra, ya mencioné un par de casos en que eso sí funciona, digamos. Entonces, es importante tratar de encontrar una mezcla entre lo que trae el dibujante, lo que dice el guión, y tratar de poner algo tuyo ahí también. ¿Cachai? Porque... Como el Nelson, que tiene un estilo. Sí, mira ahí, po, ¿tú miras el color del Nelson? Sí, es Nelson, po. Y tú está a tal nivel la cuestión que tú te metí, y bueno, yo me meto mucho a DeviantArt a mirar varios grupos para yo agarrar favoritos. O sea, si usted quiere saber, escuchantes y presentes, qué tipo de cómics me gustan o qué tipo de dibujo me gustan por si quieren hacer equipo conmigo para afuera, que me encanta hacer equipo para afuera y conseguir más trabajos, vean mi sección de favoritos en DeviantArt. Pinterest, vamos. No uso Pinterest, me carga Pinterest. Lo usé una vez y me cargaba. Porque es muy cerrado. Es cerrado, tenía que... No podía mostrar algo de ahí. Si alguien no tenía Pinterest, no le podía poner... no, chao, deben haber abierto y... Fijo, ¿sabes? Aparte que me acostumbré. Si en el fondo es porque me acostumbré. Qué bonita galería. Sí. Lo puedes ver en cualquier lado. No, a mí me gusta Claro. Pinterest. Entonces, a veces pasa que uno tiene que también ponerle algo de lo que cree, como porque en el fondo igual uno es artista, digamos, desde ese punto de vista. Entonces, uno tiene tipos de cómics que hace, que le gustan, las referencias que uno tiene cuando chico. Probablemente Nitrox vio otras animaciones diferentes a las mías, o a lo mejor ni vio animaciones porque no le gustaban. Porque es muy viejo. No dije eso. Eran en blanco y negro. Nitrox, yo no he dicho nada de eso, lo dijo él. Yo soy menor que él. Que quede claro que Flynn dijo eso. Yo soy menor que tú. Continúa, Pero no, continúa. Yo no tengo ningún problema con mi edad. Yo tengo 38 años, no tengo problema. ¿Cuántos edad tengo? 36. ¿Viste? ¿Ven? Entonces, yo veía Astro Boy y este bueno cachaba que era Astro Boy porque estaba en pañales todavía. Sí, es una diferencia. Sí. Es abrumante, sí. Él es millennial y yo soy el viejo genial. Entonces... ¿Alcanzas el milenio? No, pero ese chiste. Ahí se nota que es viejo genial, ¿cachai? Porque no cachó. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay escenas en que a pesar de que el guión diga que es de noche o que es muy sombría, pero es una escena de acción, hay coloristas que se rigen por el guión, si muy realistamente, si esto es de noche, entonces es oscuro, es azul, por decir algo. Eso haría yo. Eso harías tú, porque eres más tirado para el realista, digamos, ¿no? Ya, pero la narración a veces dice, a pesar de que es de noche, pero como es de acción, a mí me gusta ponerle rojos a la... Porque es de acción, hay algo que está pasando ahí, ¿cachai? Entonces la noche puede ser roja, pues bueno. No tiene por qué ser azul.
Lo vi, pero ¿por qué me Que ellos no saben, te estoy mirando. Ah. Ellos no saben que están escuchando. Me estaba mirando como que si fuera culpa mía el coche. Ya, entonces, bueno, esas son las cosas que he ido aprendiendo con el tiempo, porque como soy autodidacta también he aprendido mucho y sigo aprendiendo. Yo creo que esta cuestión, que es entretenido y a la vez triste, es que uno nunca termina de aprender. ¿La vida, decís tú? En general, digamos, Sí. el mundo. La vida es triste. Entonces, este tipo de cosas son las decisiones que uno toma y eso, así como dijo Nitrox en relación al Nelson, uno las va mirando, absorbiendo, decidiendo qué usar y qué no, y así se va formando un poco el estilo de uno. ¿Sabes? Yo he visto gente en DeviantArt que le copia el estilo a Nelson. Sí. ¿Sabes? Entonces, el estilo de Nelson se volvió tan especial. Es bueno, y es muy bueno. Esa trama, esas Claro, manchas, esas se separan dos colores y listo. ¿Cachai? Y eso... Y logra el efecto no sé, de separar planos donde el dibujante es súper negro, súper marcado, él logra separar las tintas. Y no sé, Claro. Entonces ese tipo de cosas, a tal nivel llegó eso, que influyes a otros artistas, ¿cachai? Como se transforman en referencia. Para que te odien, claro. Te transformas en referente, ¿cachai? Cosa que a mí no me ha pasado y no creo que me pase. No. Pero yo tengo hartas referencias favoritos y me encantan y yo descaradamente los busco y los copio. Sin pudor. eso hay que hacer. Copiarlo sin poder. Hay que copiar siempre. Copiar hasta que te salga algo diferente. Exactamente. Bien, Nitro, parece que venimos de la misma generación. Aquí fue la época de los liquid. Yo trataba de copiar los liquid, pero trataba de copiarlos sin las capas. Espérate, aclaremos, porque a lo mejor hay gente que no sabe. ¿Quiénes son los Liquid? Era el Christian Lighton, ¿no? Sí. Una cuestión así. Era el que le coloreaba los cómics a Maureira. Alma Obrega, sí. En esa época, estoy hablando del 2004, ¿será? No, antes. No, Antes. no. ¿No? Los 90 no. Battle Chaser, Diego Toro, ¿de dónde? ¿De qué año es? Diego. Cáchate, 98. Toma, ahí está, ¿viste? ¿Cachai? Siglo pasado. Sí. Entonces, bueno, ahí está. El estilo, siempre cuando me preguntan lo digo, pero por ahí leí en internet en algún momento que el estilo era la suma de errores que uno cometía siempre, digamos. Uy, qué buena cita. ¿Ya? Sí. En general trato de colorear una de las máximas referencias, yo diría, Marte Gracia, en mi caso. No, se cortó la grabación. No. Justo que dije Marte Gracia, ¿cachai? No, algo así. Marte Gracia, Laura Martin, Justin Ponsor, son Laura Martin y para mí es como la top one, digo. Si no los conocen, googleen, para eso existe Google. ¿Ah? Búsquenlo en cualquier buscador, no existe googleen algo que se llama google.com. Sí, pero no usen solo Google porque trabaja solo con HTML5 y deja muchas páginas afuera, así que no en otros buscadores. Flynn, eso solo te importa a ti. Por eso es importante. Para ti. Entonces, claro, Yahoo Respuesta. Alta Vista, por favor, busquen en Alta Vista. ¿Viste? Hay cachai que uno es viejeno, pues bueno. Bueno, eso. ¿Cachai? Hablando de estilo, Bien. tú dices que te gusta Nitrox, que te gusta copiar, ¿cierto? A mí también. Y empezaste copiando el estilo de Liquid. O sea, primero partí con color plano, con capas, para tratar de hacer una gradiente. Entonces era capa tras capa tras capa de un color oscuro a llegar a un color claro. O sea, tú estabas haciendo una especie de vector, pero a mano. Bien. Y con mouse. Entonces era clic, Con clic, mouse. clic, clic, clic. El lazo poligonal De veras es duro. que este weón hacía con mouse. Y así podía generar matices. Es que yo no sabíamos otra herramienta. O sea, era layer, lazo poligonal, rellenar. Nada. Sería. Y sería. Eso era todo. Después alguien me dijo, pero podéis poner otro layer arriba y le podéis cambiar el modo fusión. ¡Oh! ¡Wow! Tengo multiplicar y scream. ¡Wow! Y ahí cambió todo mi mundo. Porque ahí podéis copiar todo, cualquier cosa. Bueno, yo estaba preguntando por el estilo, pero te pasaste a la herramienta, que es otro tema súper importante. Partiste coloreando con mouse. Todo. Todo hacía con mouse, esto estaba loco. Bueno, yo ¿Y creo que está loco igual todavía. ¿Cuándo llegaste a la tableta digitalizadora? A la Genius, me imagino al principio. No, bueno, guapo. Partiste el tiro grande. Toma. Es que justo el papá del Rafa fue Argentina. Y en ese momento, estamos en el 2002, 2003. Ya, Premenen.
estaban más baratas las cosas. Claro, la cosa nos beneficiaba, Sí, digamos. estaba Sí. muy barata. Y justo habíamos terminado una pega y llama al papá al Rafa y dice, oye, encontré la Wacom aquí, está a 200 lucas. Cómprala. Y la compramos. Y teníamos una Wacom para todos. Ojo, 200 lucas del 2002, Sí. 2003. Y Una era la Wacom- más chiquitita. Una Wacom Era que la ahora más cuesta chiquitita. 60, 70 lucas, con Ah, y suerte. todo esto sigue funcionando. Pero en Windows 7, en Windows 10 ya no. No, Ah, Pero funciona espectacular todavía. Nada, como muy común. Y yo empecé con una Genius, una tableta Genius. Tú partiste con una Genius. De ahí me pasé una Bamboo y con esa coloreé hartos años todos los cómics entre más o menos el 2010 y 2015. ¿Ya? ¿Y ahora? Con una Bamboo, esa Pen Sharsha, la más básica Bamboo. Esa que tengo yo, ¿no? Esa que te leí a ti, sí. Y Esa misma. el 2015 cuando fui a Nueva York Comic Con, aprovechamos y me compré una Cintiq 13 HD Pen and Touch. Ay, el touch. Pen and Touch. No lo uso, pero igual bacán. No, yo tengo una Intus 4 Large. Y eso sería las dos. La chiquitita y la gigante. Claro, que eso sigue siendo la tableta, Claro, ojo en pantalla, Eso ya sí. lápiz en tableta, digamos. Igual, ahora recientemente, después de una pega que me salió, me compré una Samsung Book que viene con lapicito, Bueno, pero no puedo pintar todavía con eso. ¿Por qué? Porque la mano me estorba. Me tapa la mitad de la es que está pantalla. acostumbrado ya a mirar la Pero pantalla puedo dibujar, libre. puedo digamos. dibujar ahí. Qué rara tu maña, man. Pero que dibujo en papel, pues, entonces no me molesta. Ah, perfecto. Pero para pintar, Para pintarte complica. ¿dónde está mi pincel? ¿Cachai? Es que son como casi 20 años coloreando, mirando la pantalla completa. Pero igual hice la portada del Papa Francisco, la hice entera, 100%. Sí. Wow. Y en el Clip Studio Paint. Eso era lo otro. ¿Qué software ocupan? Manga Studio, Clip Studio Paint, que es lo mismo, digamos. Sí. Pero Ya, ¿por qué? es que yo lo compré la primera vez como Manga Studio, entonces después cambió de nombre, pero Claro. ¿Por qué? en mi caso, porque en esa época la única opción para tener Photoshop era piratearlo. Te ¿Es estoy un hablando- respaldo digital? No, mentira, era pirata. Nada de eufemismo aquí. Pero espérate. ¿Pagaste por la copia ¿De qué? del software ilegal? Ah, vamos a entrar ahí. Sí, yo no quiero sale entrar de ahí. Sale de ahí. Yo no quiero entrar ahí. Era pirata. Era pirata, No era pirata. period. Era No pirata. pagó por él, no era pirata. No importa. Era pirata. Si me copian mi libro, también sería pirata. Era ilegal, pero no era pirata. Bueno, como tú digas. Era Pero sin licencia. para mí era pirata. Yo andaba con un parche en la calle y no. Entonces, Y al ¿qué pasó? cohete se le hincha una vena. Sí. ¿Qué pasó? Que cuando empecé a trabajar en color y saqué la cuenta en mi Super Excel de cuánto estaba ganando por colorear, encontré que era un poco fresco de raja a mi parte no comprar el software. ¿Ok? Ahora, comprar un Photoshop en esa época era como un palo y algo del 2010. ¿Ya? Entonces, justo ahí, un amigo, que ahora es un gran amigo, en esa época era un conocido, Un gran amigo. un gran amigo, Gonzalo Martínez, que era como el embajador de Manga Studio de esa época. Sí. Él había descubierto esta especie de herramienta, digamos, y que era Manga Studio, y manga, ¿cómo manga esto? Me da lo mismo. Y él dio una charla en un evento que hice en algún momento, y mostró la herramienta, y dije, ¿y cuánto vale? En su momento, creo que costaba $100, algo así, o menos de $100. Y dije, ¿pero cómo? O sea, yo coloreo unas 4 o 5 páginas y pago el software, po, weón. ¿Y lo puedo comprar desde acá? Sí. O sea, bueno, me pasaría de fresco de raya si no lo compro, ¿cachai? Y compré la edición básica, que era igual a Photoshop. Digamos que más orientada a la ilustración. Sí, es que claro, porque era más orientado a la ilustración porque no podías ver todo el libro completo, por ejemplo. No podías abrir todo el archivo. De hecho, yo creo que empecé con el Manga Studio 5. No empecé con el 4. El cuadro era muy feo. Sí, era muy horrible, ¿no? Muy poderoso. Sí. Pero bueno, ahí lo compré y desde ahí que estoy con Manga Studio me actualizo a lo que me pidan. Sí, soy bueno, todo es bueno. suyo Manga Studio, lo que ustedes pidan. Eh, ¿Sabes? Porque Es bueno. es como Netflix. O sea, la
lo que me cuesta Manga Studio versus la herramienta poderosa que es, no, aunque me cobraran yo creo que 3 o 4 veces más. No de lo digas eso que pueden estar escuchando. no importa. No importa. Aunque Pero me cobraran 3 o 4 veces más de lo que me cobran, yo lo pagaría igual. Sí, hasta yo lo tengo. Sí. Cacha. Yo pagué $80 por el X. Que es muy bueno. Yo ahí dibujo todo. Ya no dibujo en Photoshop. Ya no dibujé dibujabas en Photoshop. Sí. Pero es que la línea es distinta. Sí, Y totalmente. más que el estabilizador, es como la terminación de los píxeles. Incluso, yo dibujaba en el Paint Tool, Sí, sí. pero no tenías líneas rectas. Horizontales ni verticales. Y ahí Entonces te- no podía hacer viñetas. La cresta. Claro. Uy, la herramienta, siempre lo digo, la herramienta de viñetas de Manga Studio es espectacular. Los rótulos de Corazón Nerd los hice en Manga Studio también. Y eso lo encuentro increíble. O sea, yo me Sí, acuerdo, pero- yo me acuerdo cuánto me demoraba en rotular los fanzines que hacía hace muchos años. Es increíble la herramienta. Pero la herramienta de rotulado del profesional, no del básico. Sí, pues yo estoy hablando de. Yo tengo el Ultra Pro. Sí. Bla, 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 bla. El X. Esa, La del básico Es que yo tengo una confusión con los nombres ahí, pero también. Sí. Sí, porque Pro es como raro. Sí, yo por eso le digo la básica y Pro la... es el básico. ¿Cachai? Y el X Ah. es el... Puro eufemismo. Tal cual. El más bacán. El más bacán y el más caro, ese tengo. Que podía animar. Sí, en el X Cosa que no voy a hacer porque yo me dedico a los cómics. Pero está bien. Eso. Eso. Ya. Muy bien. Entonces, ¿qué te pasaba con ese? Ya no tenía la línea... El SAI no tenía la herramienta. El SAI, Es no, que el SAI es hubo una para época- dibujar, es solamente para tirar líneas. hubo una época en que salió como 3 o 4. Había Pero hasta es un que pesa core. 2 megas. Sí, sí. Pesa esa es la- 2 megas el sí. programa. Y es maravilloso para tirar líneas. Pero hace eso nomás, tiras líneas. No es profesional. Entonces, claro, le faltan muchas herramientas. Photoshop es muy pesado, necesitas un computador potente Sí, yo... y necesitas pagarlo, ¿no? Sí, yo Aunque hay un DLL que tú lo reemplazas Sí, en una la carpeta y medicina, mágicamente... La medicina, sí. No, no es medicina, ni siquiera un facha. No, un se llama DLL. medicina, no, se llama... Lo busqué como medicina. No. Así Pirateros. Son DLL, sí. Yo tengo, igual pago mis 8 luquitas mensuales, $8 mensuales creo, por Photoshop. ¿Sí? ¿Sí? Oye, ¿quieres pagarle tú? ¿Por qué no me pagáis a mí también? No, lo que pasa es que me pidieron un trabajo para acá, para Chile, donde venían los archivos en Photoshop, como con 100 capas. Oh my god. Entonces, el Manga Studio, para mí, lo de Manga Studio, Colapsada. no me abría la cantidad de layers y con objetos importados de Illustrator. Y sin nombre, las capas. Horrible. Sí, lindo. Entonces ya dije, voy a hacer esta pega, quiero que salga, me gusta el proyecto, debería estar por salir pronto, publicado, que no es un cómic, es algo que era un cómic, pero no puedo decir más. Y ahí nos dejó metido a todos. Sí, pues lo siento, Mala lo siento. Yo también estoy haciendo un color para un cómic. Que va es un dentro de otra personaje- No, es un personaje muy conocido. Bueno. Y espero que me manden luego las páginas a terminar la... Entonces ahí tuve que inscribirme, o sea, como suscribirme a Photoshop. ¿Cachai? Y si me mandan a hacer el siguiente, ya se paga más que... Me parece. Ya, ahora, en cuanto a la herramienta, bueno, quedó más o menos claro que el Clip Studio Paint, Sí. era la mejor para dibujar y para colorear. Es que voy a ser más extremo. Si quieres hacer un cómic completo, incluso armar el librito así como la maqueta para hacer tu propio fanzine, digamos, como hecho en casa, en Clip Studio puedes hacer todo. El X. Con el Excel, completo, claro. sí. Con el otro también. El proto No, voy a hacer Porque lo separáis por página nomás y lo mandáis así. Sí, no. Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Depende. Porque si Claro. lo vais a hacer completo como dice Cote. Completo, el completo, me claro. refiero. Sí, sí. Pero si vais a hacer solamente el dibujo del color y lo van a rotular a otra persona. el Ya, otro te ahora, sirve ¿cuál es la perfectamente. diferencia entre el Pornoshop y el Manga Studio en cuanto al coloreo? Que las herramientas que tiene que permiten coloreo. Está rara la pregunta. En mi caso, yo siento que Manga Studio está hecho para cómic. El Photoshop fue usado para cómic, ¿cachai? Como por las herramientas que tenía, pero era para foto. como por fuerza mayor. Como por fuerza mayor. O sea, los tipos en los 90 decían, necesitamos colorear esta cuestión, qué sé yo. ¿Qué software podemos usar? ¿Cachai? Photoshop. En cambio, Manga Studio está hecho para hacer cómic.
Entonces, Es más fácil. el Nitro está sufriendo. No sé si es más pero- fácil, es que igual hay cambios Sí. brutales. Por ejemplo, en Photoshop, como está hecho para hacer fotos, como para tocar fotos, si tú aplicas un color con el pincel, funciona tal cual. Yo quiero aplicar rojo al 100%. Rojo al 100%. Acá. Yo agarro eso mismo en un pincel del Clip Studio Paint y me cambia de un blanco a un rosado y después pasa al rojo. No, voy a cambiar las opciones. Ahora es verde al azul, de algo al rojo. No. Nunca me da el rojo nomás. ¿Y por qué? Es un pincel simple, pero no lo hace, no ¿Por lo qué? puede. ¿Por qué? Porque Con- tiene muchas herramientas distintas para pintar. Claro, de hecho No aplicar color. yo compré, de repente no eso te sirve, Entiendo, ya. de repente te sirve. Yo compré un pack de pinceles a $4 y algo, que vienen, no sé, deben ser 100 pinceles diferentes, de lápices, de plumillas y pinceles para entintar y pinceles de color. Y uno de esos es el Photoshop Basic Sí. Round. Así como, ¡El futuro! ya, entonces yo ahí te doy el dato, es súper, Frenden creo que es el autor, Frenden Brushes, algo así, súper bacán. Sí, lo mismo. ¿Cómo voy a sacar este niño? Entonces ahí tienes, respondiendo a tu problema, digamos, estos tipos lo identificaron, hicieron sus pinceles y los suben. ¿Cachai? El colorista Nana, por ejemplo, todo el color que le dice, la sombra y las luces, están hechos con uno de esos pinceles, que imita Una textura. como una textura bien bonita. Tienen ahí para el mundo. O sea, bajan esos Es una muy buena pinceles y tenéis de todo, digamos. Ahora, ojo, antes de los pinceles, de comprar esos pinceles, yo coloreaba por defecto también. herramienta. Pero igual yo te he visto colorear con selección. Lo que pasa es que depende del estilo. Depende del dibujo también. Porque a veces, en el caso de los dibujos que le coloreo a Diego Toro, a Alan Robinson, son con cut and grab, que así se llama el tipo de coloreo, que es con Cut and grab, que es como selecciones y gradientes. corte y gradiente. Claro, porque en el fondo tú seleccionas con el poligonal o con el mano alzada y rellenas en el caso de Photoshop, con el gradiente, digamos, en circular, por ejemplo. Mi caso no lo hago así, yo lo hago con el Photoshop Round Es Pincel. estilo liquid. No, porque para mí el estilo liquid es como más Más pictórico. pictórico, no, porque eso es lo que sacaron después. Ah, Cuando ya. empezaron a... Perfecto. Es que nos vamos a ahorrar el intentador. Ya, tírame los grafitos. Ya, Sí, lo voy a po. hacer así como pictórico. Sí, pues. Y ahí te saltaba ya. Sí, yo he hecho algunas cosas en ese estilo más pictórico. Entonces, dependiendo un poco, como colorista, vuelvo a repetirlo, uno es el brazo del dibujante. Y como colorista podemos trabajar en 3 o 4 proyectos en paralelo, no así el dibujante. Claro. ¿Ya? Sí. Entonces yo tengo que, para obtener mi presupuesto mensual, digamos, pagar las cuentas y que los conejos tengan comida, y yo poder tomarme mis cafés al Starbucks cuando quiera, digamos, tengo que hacer ese presupuesto y tengo que meterme en varios proyectos. Y los proyectos no todos son, porque es imposible dibujar como Diego Toro, entonces, o como Alan Robinson, entonces me llegan proyectos dibujados un poquito más abajo, digamos, en la calidad, o de otro estilo. Entonces tengo que adaptar el color de acuerdo a ese estilo. ¿Por qué? Porque en el fondo uno es partner con un dibujante, no con el guionista. Uno como colorista es partner del dibujante. Ya. Entonces, si ese dibujante le gusta tu color, cuando ese dibujante tenga otros Otra pega, proyectos, te va a llamar. probablemente te va a llamar a ti. Así me ha pasado en general. ¿Cachai? Ahora, también he trabajado y he colaborado con guionistas que ellos deciden gusta que el yo color. coloree. ¿Cachai? Claro. Otras cosas. Sí, te entiendo. Perfecto. Ya, pues, yo creo que es hora del break. Del break. Yo pensé que ya hemos terminado, llevamos más de una hora. Después vienen las preguntas. Ya, perfecto. Voy a hacer el sorteo también, después. Si quieres, Ahí están los números. en la ¿Quién no se ha anotado en el cuaderno para el sorteo? Por ahí anda un cuaderno y un lápiz, creo. Café, El rápido grafo es mío, no sé lo que es, ¿no? agua, sírvanse, 5 minutos, vayan a hacer pipí, todas esas cosas. Y volvemos. ¿Estamos listos? ¿Va a seguir? Llegamos al tiro, ¿no? Démosle. Aprovechemos el tiempo.
Concursa. Se concursa al final, chicos. La rifa. Ahora, yo les digo al tiro que tienen altas posibilidades porque la cantidad de premios versus los La asistentes cantidad de gente. Ahora, aumenta las probabilidades. si algunos sufren accidente, las posibilidades van a aumentar. Claro. Puedo Les digo al tiro. hacerlo sufrir. Claro. Lo que sí les puedo decir es que Mientras no manchen el suelo, está todo. tengo 5, Con fuerza. claro. Ponemos fuerza. 5 capítulos o Muchas 5 gracias. revistas, digamos, de Muchas capítulo gracias. 2 y capítulo 1. Así que todos se pueden llevar uno. Si quieren, no los voy a obligar. Si quieren, están aquí disponibles para que se lo lleven. Aparte de los premios que voy a sortear. Y aparte de las postales que ya Viene con numeración incluida. entregó, no. O sea, uno sí, el otro no. Vamos a ¿En serio? Voy a llegar a ver padre más. A ver, la idea. Bueno, claro. No, es que parece que. Generación del día. Parece que justo en estos dos. Aquí. La oración del Acá, año. acá está. Pero viene el desafío, no oración. En el tercero viene una oración. De la vida. Bueno, ¿cómo continuamos? ¿Quedaban preguntas? Sí. Preguntas, por favor. Hemos vuelto para poner el corte ahí de todo Ah. lo que hablamos entre medio. Cortina Sí, musical. sí. Tan, 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 tan. ¿Ahí siguió grabándolo? Sí, todo lo que dijiste se grabó. Turun, turun. Tun, turun, turun. No dije grabato, yo creo. Yo sí. ¿Dijiste grabato, Cote? Sí, cuando apareció el hijo de Caos no pude evitar Ah. que grabato. Sí, Eso no dice que salgo yo. Obvio. Pero lo corto después, pues del break lo corto siempre. Porque generalmente en los breaks ellas se ríen mucho y ahora no lo hicieron. Vamos, tomando un café. Para respeto. Está bien, está bien. Ya. Preguntas del público. Si no hay preguntas, podemos seguir conversando. Nos vamos nomás para la casa, pues ya se acaba la cuestión, pues si no hay preguntas. ¿Quién tiene alguna pregunta? ¿Es joven por allá? ¿Tiene alguna pregunta? Están tomando café, no tienen preguntas. No están ni ahí con la pregunta. Solo quieren el sorteo, las tengo cachados. La rifa. Ahí estamos. Su nombre. Pedro, Pe- de la Gama. ¿Qué dificultades ustedes encuentran cuando trabajan con un dibujante? ¿Son muy mañosos? ¿Son más sencillos? Si sabe no poner las sombras, ese es el primero. ¿Cuánto? Si sabe no poner las sombras. Eso es lo primero. Claro, si Después- sabe o no sombrear. Poner bien los negros, digamos. ¿no? Ya, pero ¿a qué se refieren con sombrear? ¿Que el negro sea bien negro o que esté en... No. No. Qué lindo. Ahí he visto venir. Lo vi venir. No debe haber un comentario racista, quería decir que si el negro era 100% negro o era un gris nomás, a eso me refería. Aprobado No, por la que- Chay. o como más negro. Vengo del chiste racista y como que no. Aprobado por la Chay azul. No, me refiero a las luces y sombras, que se maneje con las luces y sombras. Yo después de eso me preocupo que no me haga ruido la perspectiva. Cuando las perspectivas están muy mal hechas, es como que te hace ruido todo. No hay como arreglarlo, le ponía un color, una luz aquí, tratando de tapar algo, no hay forma. Y así la viñeta negra entero. No, es de noche sin luz. Dejáis los puros bocadillos, sería. Cuarto Pero punto. eso me hace ruido a mí porque dibujo, entonces Claro. trato de arreglarlo. Y tienes todo también. Entonces, las dos cosas No, combinadas. No tengo todo. ¿Y a ti? Las dificultades, una de las dificultades. Yo coincido con Nitrox en lo de la iluminación. A ver, lo que pasa es que el dibujante en general, salvo que haga una línea clara, que significa que solo hace la línea de contorno casi de las cosas, Claro. sin volumen, sin nada, digamos, y te deja toda la pega de luz, Así como sombra, Martín volumen. Cáceres. Como Martín Cáceres, Es por ejemplo. maravilloso lo que Ya. llama Martín Cáceres. Línea ¿Cachai? limpia. Claro. Puedes hacer lo que quieras. Claro, entonces te deja todo como la iluminación, el volumen, la sombra, todo a ti, ¿ya? Como colorista. Salvo eso, digamos, uno tiene que como sumarse a lo que hace el dibujante. Entonces, como dice el Nitrox, Juan. también Nitrox, ¿no es cierto? Nitrox, Gracias. si vienen, de hecho en el colorista nana, una de las viñetas dice que es como el colorista nana, una de sus aventuras es buscar la iluminación perdida, algo así, como sale como Indiana Jones ahí buscando la iluminación perdida. ¿Por qué? Porque a veces uno como colorista, una de las pegas es mejorar el arte. Uno como colorista puede
cagar un buen arte, digamos. ¿Cómo? Arruinar, pues, Arruinar un buen arte. ¿Ya? Hay otros. ¿Ok? Pero esto es buen chileno. Claro, pero una de las cosas que se pueden hacer como colorista es mejorar eso. A veces se ve más el trabajo del colorista y es como buen portafolio, funciona más un arte mediocre, digamos, donde tú puedes demostrar más tus actitudes, digamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque poner un portafolio con un bacán dibujo y una narración increíble, digamos, tú como colorista es como, pero la pega estaba hecha, ¿cachai? Entonces, a veces, cuando la pega no está tan bien hecha, el color puede sumar a eso. Y eso un editor con ojo lo entiende. Yo creo que mi dificultad máxima, yo creo que es ese. Concuerdo contigo. Y la separación de plano. Cuando no saben diferenciar, así el personaje de adelante tiene la línea muy delgada y dos personajes de atrás tienen la línea gruesa, y se ve que los personajes de atrás están adelante, no tiene que tirar los atrás con color de alguna forma. Claro, eso es que, claro, una de las pegas es esa, pues. O sea, creo que es atmósfera, smooth, atmósfera, foco y profundidad, creo que. Esa profundidad. Son las tres cosas que lo tengo notado por ahí en alguna nota. Pero claro, ahí uno puede aportar también, ¿ya? Si viene mal o viene más o menos nomás, igual yo lo siento como un desafío como para ponerle más Wendy, digamos, ¿cachai? Pero... Cuando digo muy bueno también, Wendy. Cuesta, porque ¿qué estilo le pongo? Así como pictórico, porque cuando no te dan directrices así como te dicen, no, necesito un color plano, con una luz blanca nomás, listo, así como Dragon Ball Z, clásico. Claro, como cel shading, claro, es como de animación, digamos. O no, lo quiero pictórico, así que se vea una pintura. Y el dibujante no te dio el espacio. Entonces, pero el dibujante claro, ya hizo una buena pega. no. Entonces, ¿qué sí? ¿Colores planos no? Y tratar de poner Claro. buenas luces. Yo creo que lo primordial es adaptarse a que se entienda la historia. Sí, eso. Narrativa gráfica, de ahí Es- el nombre del lenguaje, pues, hombre. El cómics. Yo creo que a largo plazo, ojo, Los que esto cómics. es súper peludo. Es súper peludo porque uno al principio intenta aparecer. Que su trabajo, como uno está empezando, la ansiedad nos mata a todos, a rotuladores, a entintadores, a coloristas, como aparecer. Y al guionista a veces también, porque pone como 5 ladrillos por viñeta porque sí. se crea Alan Moore. No van a ser Alan Moore. Gracias a Dios, no hay más Alan Moore, solo uno. Solo uno, gracias a Dios. Y se va a morir luego. Ojalá. Entonces, ponen mucho guión y resulta que el cómic es un tema visual, entonces el dibujo debería predominar, el arte. Entonces, uno al principio quiere aparecer porque tiene la ansiedad de aparecer, digamos, de demostrar que uno puede, que uno está ahí, que ojalá aparezca, que se note, y uno comete muchos errores. Todos cometimos muchos errores en esa etapa. Y a largo plazo, yo creo, va a ser mi experiencia, puedo estar totalmente equivocado. De hecho, todo lo que he dicho aquí, puedo estar totalmente equivocado. Entonces, ¿para qué te traje? Para mi versión, digamos, Ya. mi verdad. Lo dije en Twitter. Esta es mi verdad. ¿Ya? Entonces, a largo plazo, yo creo que lo que prima es que se entienda la historia, que la historia funcione, que el ojo pase muy cómodo por las viñetas, que por la lectura, que se entienda, y ese debería ser la prima de todos los integrantes de la producción de un cómic. Que se entienda. No poner más cosas en la viñeta si no es necesario. Depende. Ahí podríamos entrar a picar, Claro. pero depende del estilo también. Sí, ¿ya? porque hay cómics que necesitan no tener fondo, ¿no? Porque hablan mucho, qué sé yo, y necesitan un fondo al principio para que se adornar la ocasión y un fondo al final para que termine la ocasión. Perfecto. Me has dado Y la otros que razón. no, que necesitan fondo En todas las viñetas, ¿cierto? Sí. Ahí depende del estilo. Pero si tienes fondo en todas las viñetas dibujado y tú le vas a poner pictórico a todas las viñetas, te fuiste a la punta del cerro porque va a aparecer como un cuadro. O el Black Sat está todo Black Sat todo pintado. Todo pintado. Y a mano. Pero el formato es gigante. Sí, también. Ahí, por eso, hay necesidades de producción que también
afectan al Eso que dijiste recién, Cote, es un error que cometen cuando empiezan los ilustradores. Cuando los ilustradores se ponen a hacer cómics, cometen ese error. No sé si quiere entrar ahí. Porque Yo el Nitro, sí, porque yo el sí. Nitro es ilustrador. Yo sí no estoy ni ahí. Ya. Que todas las viñetas tienen el mismo peso visual. Entonces en todas le ponen la misma cantidad de detalles. Como están acostumbrados a la ilustración, que lo hacen a toda página y que pueden rellenar con un montón de detalles, cuando se pasan a hacer narrativa gráfica, todas las viñetas tienen que ser igual y tú miráis la página y la cantidad de ruido que hay ahí es terrible y al final no entendí nada. Que también le pasa a los que quieren dibujar cómics, pero lo hacen en digital. Sí. Por el zoom. Porque el zoom te da para ponerle Y el control C. mucho detalle. El zoom y el control Z, y tú decís, pero si aquí puedo poner los libros en el librero que está como a 10 metros más atrás, bueno, eso no se va a ver cuando se imprima. Claro. Oh, es súper importante eso. Impriman a formato final lo que hacen. Si no les sale publicado el cómic, no importa, imprímanlo ustedes, gástense unas luquitas, vayan al compañero o compañera cuica que tiene impresora, imprímanlo y véanlo impreso, ¿ya? Porque ahí se van a dar cuenta de... es que yo no tengo impresora hace como 10 años. Ya ¿Valen 20 lucas, Cote? Sí, las tintas. Y el miedo que detectan las impresoras cuando necesitas entregar la cuestión. Ya. Entonces, Por eso es impresora, no impresoro. es súper importante que lo impriman. Porque ahí van a poder calibrar la cantidad de detalle que pueden poner o no, el grosor de las líneas, etcétera. Y la cantidad de achurados, como dijiste hace un rato. Sí. Es que uno de repente, porque igual es una pega que a uno le gusta, entonces de repente te queda, yo por ejemplo empiezo a dibujar una viñeta y de repente digo, ya, esta mesa, pero están tomando once, entonces la tacita, ¿cierto? El pancito, o el compadre está conversando, entonces hay que darle una actitud, está conversando, el otro lo está escuchando, y el tercero no está pescando, también está mirando a otro lado, pero atrás tiene que estar pasando el mozo, ¿cierto? Entonces, claro, y necesitamos más gente, porque si no... Claro, Y tiene así estoy haciendo un gesto de grande. Tiene así un bocadillo que tapa todo. Y después también, ¿Para qué dibujaste tanto si va a estar el bocadillo? que ese es el problema. Que a veces eso Uno, sí... uno se entretiene, porque es que esto se olvida a uno, porque a veces uno se entretiene con esta pega. A veces. Sí. Otras veces nada. Bien contado. Pero a veces uno se entretiene. Y te quedas pegado en una línea y dices, no voy a pegar más. Sí, y le hacía una lagartija, una roca que después en la impresión ni siquiera se ve. Sí. Exacto. Claro. Sí. La Exactamente recuerdo. eso. Sí, exactamente eso, sí, eso pasó. Le pasó a un dibujante. No sé Claro, quién. por eso es súper importante lo que les comentaba hace un ratito, lo de imprimirlo, porque buena idea. muchos detalles, muchas cosas que uno le pone harto cariño, se van a perder al achicar la página, al imprimir. Y además genera ruido. Sí. Entonces eso hace que no se lea cómodo. Por eso les decía hace otro ratito más atrás, de que es importante la narración y que se entienda el mensaje. Esto lo aprendí de Diego Toro. Que el mensaje se entienda. Si el mensaje se entiende, está bien. Claro, es como la base. Excelente. ¿A ti te entregan todas las páginas siempre? ¿O te van Qué entregando buena a poquito? pregunta. Qué buena pregunta, qué buena don Juan. pregunta. Excelente. Este cabrón trabaja mucho más que yo, pues yo trato de la pega que llegue realmente. Entonces elijo las pegas de cómic, pero Como más selecta, sí, digamos. entre comillas. Claro. A mí, en el 90 y algo % de los casos, me van llegando como de 4 páginas, 8 páginas. Pero con el guión completo. Claro, es que el guión está siempre antes. Sí, Qué bonito profesionalmente. eso, qué lindo, qué lindo. ¿Cachai? Los guionistas me mandan el guión antes, o a veces el dibujante me manda el guión. No, Porque a mí me a él se tocado lo guiones, entregan. cuando me entregan un guión completo, Lloro. No. Por ejemplo, el Ollene de él, súper bien. Ya. ¿Cómo se llama el barbón? No me acuerdo cómo se llama el barbón. ¿Alfredo Rodríguez? Él, también, Ya. súper bien. ¿Ya? Oye, seco los nombres tú. Flynn, también, súper bien. Me Ya. entregaron el guión completo. ¿Ya? Pero hay otras personas que me entregaron el guión completo. Ahí, por descarte, y- ustedes pueden saber quiénes son. Porque ya, ok. No, hay Mauro, gente que, Mauro, Mauro. la gente que me entregó el guión completo. ¿Ya? Y en el guión me tratan como si yo fuera el que... ¿Cómo se llama? El lector. Entonces no me entero de muchas cuestiones que hasta leerlo completo. Claro. Entonces, chucha, me tengo que devolver. Entonces este es el... ¡Oh! Yo no me quiero sorprender, yo quiero dibujar. No, esa es cuestión. que ahí hay un ¿Cachai? error. Entonces, Hay un error y ahí. la mayoría de las veces me entregan así como, tengo 10 páginas, pero el otro lo tengo casi listo. Y tengo eso, ¿no? Ya, perfecto.
Y después llegan los meses, después... No, a mí me llegan Meses. el guión siempre. Pobrecito, no hace una terapia, Nitrox. Estoy llorando. Bueno, si alguna vez trabajamos juntos, en mi caso como guionista, yo te entrego todo el guión terminado. Las páginas vienen como de a poquititos, digamos, de 4, de 8, a veces por escena. ¿Ya? Y si llegan menos páginas, yo trato de juntar escenas al menos. Porque como colorista tengo que optimizar el tiempo y las texturas, algunos efectos, las referencias que hay que buscar y todo. Es mucho más óptimo trabajar de 3 o 4 páginas a la vez. Ojalá toda la escena completa. Porque así abro una vez la textura, la copio en todos los archivos juntos, con el mismo efecto, etc. Entonces me demoro un día en esas 4 páginas. Y si me la entregan por separado, me voy a demorar 2 o 3 días en esas mismas 4 páginas. Entonces, la producción, por mi hora hombre, cada vez que no estoy coloreando, estoy perdiendo plata. ¿Cómo estás perdiendo plata ahora? Es Sí. que es lo mejor. Yo cuando tuve varias páginas, por ejemplo, creo que fue un cómic de 10, 12 páginas, las tenía todas. Y pinté todos los árboles. Para que ¿Cachai? todos me quieran iguales. Después, Exacto. de vuelta, me pinté todos los fondos. Claro. Y después los personajes, que era el hombre, por ejemplo, todos los... A veces uno encuentra ahí mismo una solución a un problema, digamos, en la página 1. Y resulta que te llega la página, después la 2 te llega, no sé, un mes. ¿Cómo mierda era esto? Así como, ¿cómo hice esta cuestión? ¿Cachai? Ya, entonces ese tipo de cosas quitan tiempo. ¿Ya? Y si en el fondo... Sí, tú empezar le- a abrir archivos antiguos y decir, Claro, a ver, ¿cómo era esta estas weá? capas? ¿Cómo era? Ocupé este, sí, esta Este era el ocupé, pincel. este el pincel, Claro. claro. ¿Qué luce esta? No. Y ojo que el Manga Studio tiene la ventaja de que cuando copio una textura, en el layer me copia el nombre del archivo. Sí. Es la raja, ¿sabes? Y ahí te ahorras tiempo porque no tienes que poner el nombre a los layers. ¿Cachai? Pero bueno, como... Yo ocupo máscara, así que agarro la misma textura y después cambio la máscara. Yo no uso máscara. Ahí tenés. Yo soy súper básico para usar el Me costó Studio. aprender la cuestión de las máscaras porque en Photoshop es pincel blanco o negro. Pero en el Clip Studio es pincel para pintar y claro, con goma tienes que... Perdón, Nitrox. En el Clip Studio tú puedes pintar con transparente. Sí, no, pero la máscara estoy hablando. Ah, que yo no sé No máscara. solo máscara. Cacho la cuestión, goma para borrar, pincel para pintar. goma para borrar. Sí, te cacho. Ya no, yo por eso no uso esas cosas. Esas cosas son del diablo. Sí. ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, tú lo dices. Sí, por eso creo, y ahí vuelvo a lo de la narración también. A veces optimizar también ayuda a la narración. ¿Por qué voy a estar metiéndole textura, pincel y un montón de efectos a una viñeta que va a venir un diálogo Claro, y va a tapar todo en el fondo? ¿Cachai? Sí, de hecho, bueno, sobre todo cuando trabajamos solo juntos con Cote, cuando tenemos los bocetos de las páginas, hacemos una ¿Has rotulado el tiro? aproximación de un rotulado básico, ¿cachai? Unos óvalos con texto más o menos como debiera ir ahí, para ver qué tanto está tapando, si los personajes están bien puestos dentro de la escena, etcétera, Claro. etcétera. Y así después el dibujante cuando lo termina, lo entinta, sabe si tiene que correr un personaje para uno o para otro lado, cuánto detalle tiene que hacer en la viñeta, y lo mismo le pasa al Cote. Cuando le toca colorear a él, sabe que, sabes que ahí tiene un degradé nomás porque hay así un Claro. pedazo de texto. Claro, van a haber Entonces, 3 diálogos lo ahí, mismo, bueno. claro. Entonces, bueno, le pongo un gradiente y listo. O al revés, la viñeta está demasiado pelada, entonces yo tengo que rellenarla con detalles de color y ponerle textura y qué sé yo. Exactamente. De hecho, Lo hacemos- me acordé que Gonzalo Martínez, antes de dibujar una raya, él arma el archivo en Manga Studio con todas las páginas en blanco, tira los textos primero. Sí, Y pone globos así muy básicos, Sí. así como- sí, y tiene todos los textos ahí sí. antes de empezar a dibujar. Yo estoy haciendo ahora, ayer. Buena. Y eso es para optimizar en el fondo. O sea, hay que... Nosotros nos dedicamos... Es flojera, básicamente. Yo No. le digo, no, es que espérate, es que yo le, para que mis alumnos entiendan, porque a ellos les encanta la palabra flojera, Ah, ya. yo les digo que por flojera yo hago, esquematizo la pega. Claro. Porque así me demoro menos en hacerla. Y tengo más tiempo para ir a tomar cerveza después o hacer cualquier otra cosa que quieran hacer. veo. Para entretenerse. Yo tampoco veo. No, yo tampoco, pero ellos sí. Es para que entiendan, hay que ser didáctico. ¿Ya? Entonces, yo le digo que por flojera optimizo. Pero en realidad, al final es por lucas. Porque tiempo es
plata. Claro, mira, a mí me encanta este oficio y a mí me gusta hacer cómic y el 2008 yo decidí que iba a hacer cómic el resto de mi vida, pasar lo que pasara. Y como me encanta, no sé de qué se acordó este hombre. No, que me imaginé el holocausto así, que se acaba toda la civilización y el coche. Yo voy a estar haciendo cómic. Con unos carbones así. Sí. Hoy va a ser súper necesario Pictórico. porque vamos a tener un pueblo de muchas lenguas y la gente va a tener que comunicarse. Sí, puede ser, sí. Necesitamos hacer monitos para que la gente entienda. Sí, pero mi imaginación. Entonces, ya se me olvidó lo que iba a decir. ¿Qué hacer cómic el resto de tu vida? No importa. Y claro, como me encanta tanto esto y me gusta mucho, puede ser que incluso no esté pensando en las lucas, sino que si yo optimizo mis tiempos, voy a tener mayor tiempo disponible para hacer los libros que yo quiero. Como autor. Exactamente. Bueno. Entonces, ¿por qué? Porque si optimizo, otro ejemplo del cariño con el cómic, digamos, optimizo el tiempo y me dedico el tiempo necesario para las viñetas que son como más planas, digamos, por decir un término, le puedo meter más cariño a las escenas o a las viñetas que necesitan más atención. ¿Cachai? Así como lo mismo que hizo el dibujante. Si se nota, o sea, el dibujante a veces hay viñetas en que tú, ¿cachai? Porque el guión lo dice también a veces, pero el dibujante decide al final. Aquí el dibujante estuvo todo el día en esta página. Buscó una referencia, hizo hizo el fondo en un programa 3D para asegurarse que la perspectiva le funcionara, ¿cachai? O lo que sea, digamos. ¿Quién fue? No, me perdí. Da lo mismo. Se nota cuando hay páginas que incluso al dibujante le gustan más, escenas que le gustan más que otras, o proyectos que le gustan más que otros. Entonces, uno tiene que responder a ese cariño también, ¿cachai? Y hacer lo mismo. ¿Qué era? La taberna, no, era la choza, la habitación del rey en Beowulf que hizo Gabriel. Ah, sí, Gabriel Rodríguez hizo Beowulf y hay un comedor, digamos, Eso como es, el comedor comedor. vikingo, donde están todos los vikingos y el trono del rey, digamos. Doble página era. Doble página, el tipo se va a demorar una semana. El colorista se volvió changa. Ah, yo me acuerdo de la escena del teatro Del teatro de Locan Key. También, Locan Key, también. Y en Little Nemo. Little Nemo, cuando me junté con él, en algún momento nos juntamos, coincidimos con Nelson Daniel, cuando estaba coloreando el Little Nemo. Decíamos, esta weá es mucho, sí, pero si el dibujante lo dibujó, yo como colorista tengo que colorearlo. ¿Cachai? Y ahí aprendí. Ahí se juntaron dos. Sí, pues, ahí y se ganaron el Leisen, ¿no? Sí, pues, Ya, ahí está. ahí tenéis. Eso sería. Denuncia. Fuck this shit. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Yo tengo una pregunta más técnica. Hola. Lleva también lo mismo. Llevo con esa amarilla y la pregunta es sobre las lucas. Ya. ¿Cuáles son sus bases? Entonces, lo menos que me pueden pagar por colorear. Y en el caso en que, por ejemplo, el dibujante no tiene muy buena perspectiva y hay que hacer muchos cambios con el color para que la página se vea bien y para que se entienda, ¿ahí aumenta el precio? ¿Cómo se hace? ¿Cómo no? Bueno. Si hay que hacer muchos cambios, por ejemplo, uno colorea toda la página y después yo dije, pero es que yo quería que esto fuera amarillo. Se me olvidó. Y en verdad ahorita está azul. Ya, entiendes tú. Ya, la diferencia del cote, yo no tengo un valor estándar. O sea, tengo como una base para los gringos que hablan inglés. Para él, los que hablan inglés son gringos. O Pues, cualquier lo dijo persona hace un rato. afuera de Chile es gringo. Un argentino es gringo. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ahí yo tengo una base que serían racista! 65. De $65 para arriba. Pero también hago pegas gratis. No tengo un estándar realmente. Ya, pero ¿por qué si pega gratis? ¿Para Me Chile? gusta. ¿Para Chile? ¿Para afuera? No, para afuera no. Para afuera no es No, gratis. para los amigos sí. Para afuera no es gratis. Para afuera no hago Es que nada. por eso, para tratarlo. Excepto que sea un cliente que ya he trabajado varias veces con él y de paletear, por ejemplo, pucha bien la portada, se me van a acabar las lucas, Ah, la portada, sí, independiente. pero un cómic. Démosle. Un No, cómic. cómic no. Ya. Mucho tiempo. Ya. Pero para acá sí. O bajo los precios, porque igual acá el mercado chileno es chiquitito. Entonces, no, 300 lucas por página. Ni cagando. Entonces, 200 nomás. Ya, yo tengo un... 150. pero por ejemplo, acá, suena feo, pero yo trato de meter más pega
al color cuando es un cómic chileno, que me peguen menos, ¿cachai? Pero me dan más tiempo. Entonces yo en una página me puedo demorar 5 días. Y como el dibujante todavía no me entrega todo el resto de las páginas, me puedo seguir demorando. ¿Cachai? Entonces, todo bien. Pero para afuera no, para afuera, cuando son los gringos, entrego a la hora, todo como corresponde. Porque ellos pagan a la hora también. Sí. Dejando bien al país. Ahí está ProChile, ¿eh? Otro malo. Entonces, igual, Claro, en mi caso a ver, es que tenía dos partes la pregunta. Los rates para mí son fijos. O sea, ¿a qué voy? Un cómic tiene un capítulo, por ejemplo, puede tener 22 o 24 páginas. Y generalmente todos los capítulos tienen un doble splash page o una página a corte. Hay varios fondos para introducir las escenas y hay muchas escenas o de conversación o de acción. ¿Ya? Entonces eso en global, ¿cachai? Yo ya sé que va a ser así. Como ya sé que va a ser así, yo cobro un rate estándar para todas esas páginas. Porque en el fondo yo estoy pensando en el issue completo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia para mí? Yo cobro $60 por página hasta si es un issue solamente. Si el guionista, el editor, me dice, ¿sabes qué? Esto es una miniserie de 4 o más números, yo podría considerar cobrar 50 por página. ¿Ya? Pero por el volumen en el fondo, y a veces porque el proyecto me gusta, o a veces porque el guionista o editor vengo trabajando hace años, y ese es el rate que le cobré, ¿cachai? Es como, si yo empiezo ahora con alguien, voy a cobrar 60 probablemente, ¿ya? Y con él voy a cobrar 60 hasta que, no sé si de por vida, pero 1 o 2 proyectos al menos, digamos, ¿ya? Y como los independientes en general se demoran mucho, pueden ser años, ¿ya? No varío ese rate dependiendo de, por ejemplo, si es un dibujo con un estilo o con otro. ¿Cachai? Porque en mi caso, para mí esto es una pega editorial. Yo lo veo como estoy haciendo libros. ¿Ya? Yo no tengo clientes. Yo tengo o editores, o guionistas, o partners, pero no tengo clientes. ¿Ya? Entonces yo no lo veo así, como que si me vas a pedir un cambio, yo te voy a cobrar ese cambio. No. Hay que trabajar para que el cómic quede bueno. Si eso significa que me mandé un condoro yo, lo arreglo. Si eso significa que el dibujante se mandó un condoro o que el guionista se mandó un condoro y se nos olvidó incluir un personaje y lo vamos a tener que incluir en varias viñetas, yo lo incluyo en las viñetas. No hay problema. ¿Ya? Ahora, obvio, si entregamos todos, digamos, el capítulo, y después el guionista lo consulta con un editor o con un colega, qué sé yo, y dice, ¿sabes qué? Voy a cambiar esta escena y voy a incluir estas otras nuevas páginas, ya, pues, páginas nuevas. ¿Ya? Pero no es, para mí al menos, no es como tan así como de cambios, no. Y lo que dice Nitrox también, ¿eh? Yo a veces coloreo portadas por la buena onda, sobre todo para Chile. Sí. Porque portada es más alcanzable para mí. ¿Ya? Por colorear un cómic para mí, o sea, de 22 páginas, por ejemplo, son entre 2 a 3 semanas. ¿Ya? Claro. Aunque si me pongo en modo homeless y encerrado en mi casa con el pijama y qué sé yo creo que puedo hacer 2 capítulos al mes. O sea, como 40 páginas al mes. ¿Ya? Pero no puedo hacer guiones, no puedo salir de la casa, digamos. Claro, y eso hace un par de años decidí que no lo iba a hacer si quería vivir más. Entonces estoy tratando de congeniar un montón de cosas más. Que a ti te pasó hardcore. Sí. A ver, ¿qué te pasó, Nitro? Que sí se va para el patio de los callados. Sí, pero la gente no, po. Perdón. No, que supuestamente tenía mucha pega, tenía estrés. Todo el mundo me decía eso. Al final me operaron, me rajaron, me abrieron, me cortaron, me pegaron, me cosieron y ya estoy aquí o no. Y ahora no trabajo, por ejemplo, los fines de semana, o si es muy necesario que entregue el día siguiente, me quedo otra noche. Claro, Antes era así 24/7, así 24/7. Sí, vamos a terminar, pasaron 3 días así y ahí voy a dormir. Medio sueño.
Claro, lo que pasa es que va a depender también, depende mucho del presupuesto que queráis hacer mensual, de cuánto cobráis, de cuántos proyectos tenéis. Pero en el fondo yo logré aproximadamente hace un par de años cuando fuimos a Nueva York, en 2015, ojo, del 2008 al 2015, yo recién ahí conseguí una cantidad de proyectos más o menos estable. Ya, esto nunca es estable, nunca. Pero más o menos, ¿y qué significa eso? Que como ya llevaba 7 años trabajando con un par de guionistas o editores, ya yo sabía que si ellos hacían cómics me va a llegar un proyecto de esos al año y así. ¿Ya? Y por eso, como he subido el rate a medida que pasan los años, porque me suben todo, digamos, me suben el agua, el supermercado, el pan de molde ya no vale lo mismo que el año pasado, y me achican el pan de molde porque he comprado un pan de molde de este porte. Tiene que ser un pan. Yo todavía no pruebo nada de eso, para mí no existe. Lo que está en internet no está. Estamos esperando que el Pantro. ¿Cómo es el Pantro, Reina? Pero ella no vale porque ella es la esposa, puede ser todo mentira. Es que el Pantro lo hice para ella. La receta fue hecha para ella. Entonces nosotros no vamos a probarlo. Cagamos. Entonces, Hubiera avisado antes, po. Habría invitado a Nelson. volviendo a la pregunta, no varían los rates dependiendo de los estilos, sino que del proyecto en general. ¿Ya? Y yo en general los cambios no los cobro porque suelen ser muy pocos. Y ahí venía lo del cliente, que yo no trabajo para una agencia. Así que uno la asocia como con la pega de la agencia de que te van a mandar 4 cambios, 5 cambios. En mi caso, en general, los guionistas me buscan, o los dibujantes me buscan, y saben lo que yo voy a hacer. En general. Entonces, lo ven como que yo estoy aportando al proyecto. No como que me están pagando por ser yo la mano de ellos, digamos. ¿Ya? Me costó años hacer eso, también me costó aprender mucho y mejorar mucho, me falta mucho más por mejorar todavía, pero logré cierto nivel de colaboradores o de guionistas que les gusta mi pega. O sea, hay un proyecto en el que estoy trabajando con Diego Toro y con Doco, con Cristian Docolomansky. Él hace los rótulos, el Diego dibuja y en tinta, que el guionista me dice que cada vez que yo le mando páginas es Navidad. Él se siente, cada vez que yo le mando un paquete de páginas coloreadas, él se siente tan emocionado como en Navidad. ¿Ya? Y a mí eso también me pasa cuando la Jade me manda las páginas de la novela gráfica que estamos haciendo. Los lunes reviso el Dropbox y es el momento más feliz de la semana. ¿Ya? Entonces hay que tratar de encontrar ese tipo de colaboradores y de equipos. ¿Ya? Es difícil, es muy difícil encontrar ese partner que te va a seguir, que le gusten las mismas cosas que a ti. Algo está pasando aquí, no entiendo. Sí, no. Pero bueno, eso. Ojalá encuentren su partner o sus partners. Es difícil, pero yo lo recomiendo a largo plazo. Porque hice lo de los cambios de horario. Porque si quiero hacer cómic hasta el día que me muere y sea antes de morirme estar viejito ahí, mijito, me estoy coloreando. No. Probablemente quizás quedan los robots en esa época, pero si quiero hacer cómic y quiero extender mi vida, digamos, haciendo cómic, tengo que lograr un equilibrio de salud y vida social, porque si me saco la cresta trabajando y no me junto con mis amigos de vez en cuando, ¿para qué me trabajo? ¿Cachai? O sea, yo vengo acá y así como dijo Flynn que yo estaba perdiendo plata aquí, sí, estoy perdiendo plata. No, a mí me gusta trabajar, me entretiene más que acostarme con mis amigos. Pero igual me gusta contar de vez en cuando. ¿Está bien? Pues? Porque siento que se envejecen mucho cada vez que los veo, porque pasan muchos años, pero son cada vez más viejos. Claro, tengo la suerte de compartir mundillo del cómic con algunos amigos, entonces a veces compartimos proyectos. Entonces ahí matamos 2 pájaros de un tiro. ¿Cachai? Yo tengo que decir algo. El Cote ha mejorado ahí. Yo lo conozco de cuando empezó a trabajar y trabajaba con unos colores planos con Dragon Ball Z. Sí. Así. Y ahora se maneja con los pinceles, trata de darle ambientación. Hubo un momento que me acuerdo que en Twitter como que le dijeron algunas tonteras, tratando de tirarlo para abajo. Pero el único compadre que estaba trabajando para los gringos, bueno, sabía de otros, pero uno de los pocos que estaba trabajando para los gringos, entonces los demás que eran mucho más talentosos, que estaban alegando, estaban hablando pura hueá, ¿no? Eso quiero decir. ¿Sí? Bueno,
No, le voy a subir el volumen a eso. Ya. Gracias. Eso. Ya abrácense por algo. Él dijo que no le gustaba juntarse con su amigo, así que yo no sé si quiere dar un abrazo. Yo soy en ese sentido un poco más gringo. Él tiene que decidir hasta qué espacio me da, digamos. ¿Viste? Se dieron un beso en la mejilla. ¿Qué pase la... Para los que no ven, fue un beso en la mejilla tierno. Eso... No, Ya, ¿eso estamos listos? estamos listos. El sorteo. ¿Queréis decir algo, Diego? Una cosa muy chiquitita, que respecto a los cambios, hay un método que es como el límite de cambio, o sea, 3 Buena. cambios te dejo y después los siguientes cambios te cobro tanto. Eso. Gracias, Pedro. Ya, gracias por venir. ¿El sorteo? Sí, pero ahí lo así, pues deja cerrar esto, si, el audio y todo eso. Y no va a salir los Un aplausos. saludo a mi mamá que me está escuchando la ¡Pégala, casa. cuestión, sortéala! Ya, pues sorteémoslo. Aquí están los números. ¿Y tu cuaderno? El cuaderno tiene los nombres, pues yo tengo... Le pongo tambores de fondo acá. Ya, primero se va el de Godzilla. Godzilla, Voy a sacar un numerito. al agua. No, el primero nomás, nada al agua. El 10, ¿está? El 10 es James. ¿Dónde está James? Bien. Aplausos, aplausos. Gracias a ti por venir. El siguiente es... Ya no me acuerdo cómo se llama este, ¿cómo se llama? El Infestation Team Up de Alan Robinson con mi color, de hace como 5 años. Numerito. Qué bueno que son todos del mismo color, no Y me el pueden acusar. premiado es... El 4, El 4 a la nota. no está. Next. El hombre invisible. El 8, El 8, la mujer invisible. tampoco. Pucha, esto hace más largo de lo que pensaba. El 9, 9. El 9, Catherine Espinosa. Gracias por venir. Siguiente. Esto es como con 19. Este es el de Ática. El niño invisible. El de Ática se va de Hasta el sorteo. agua. Son como más de 100 páginas, parece. No. El 11. El 11, la Así. Los tengo ahí. El 5. El 5, Ramírez. Ahí está, para que practiques inglés. Gracias a ti por venir. Y ahora el del colorista Nana. Oh. Se va este libro que publiqué el año pasado El con premio Castor y Gordo. Pollux. Se cumplió un año de lo que publiqué. Oh. El número 2. ¿Cuál? El 2. Nadie. Se han salvado. Imagínense todos los que pudieran haber venido y se habrían ganado todo. Nada. El 3. Tampoco. Oh. El 18. Diego Torito. El colorista nada más yo lo tengo. Ya, bacán. Entonces otro. Lo cedió el Diego. 14. Nadie. Oh, están en la que más. El 13. Están todos ahí en la que más. El 16. Nadie. Oh, mira qué fuerte. Y al día siguiente. El día siguiente, sí. El 12. Muchas gracias por venir. Ahora sí te puedes despedir. Antes de salir, si quieren, aquí hay más regalos para todos los que no ganaron en el sorteo. Gracias por venir a la mesa redonda. Gracias a Cote por perder dinero en esta mesa redonda. Pero- Gracias a Juan, a pesar de que no le gusta ver a su... No, hoy día hice hartos trámites. Amigo. Estuve todo el día fuera de la casa. Aprovechó, optimizó, ¿viste? Siempre. Gracias a todo el público por haber venido. Gracias. Gracias. Y el espacio va por prestarnos lugar como siempre. Y bueno, y a mí por organizar todas estas cosas que no sé por qué la hago, aún lo estoy buscando. Creo Porque que la te gusta última el mesa cómic, por redonda eso. va a ser de por qué Flynn hace mesa redonda. Eso nos En vemos. mesas cuadradas. Que estén muy bien.
Hasta el próximo mes. Muchas gracias. Nos vemos. ¿Cómo se apaga esto? Porque orden de No me botes mis números, no los voy a hacer de nuevo. Saca tu mano allá, porque estamos grabando. ¿Viste? Un día fue el 5 Va a quedar grabado el timbre cuando suene. ¡Ting, tong! Sí. ¡Fuera! no se abre, si quieres voy a ir esperando. Ahí me tengo que parar yo a abrir la puerta. No deberíamos cambiar para que... Tenía que decirlo para que pasara.